Si de relajarnos se trata, es porque llega la hora del séptimo arte en la radio. Cinemundo, donde conocemos el mundo y su historia a través del cine. Muy bien, seguimos acá en Radio Necone Digital y hoy es jueves, tenemos cine con Carlos Lombardi, que ya mismo está conectado. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, con otra semana intensa de cine. algunas cuestiones que... Sí, algunas que no van a salir porque no me gustaron, pero vi algunas películas interesantes y las estoy rescatando. Pero bueno... es una tarea difícil, no siempre todo lo que veo. Acá hay una que sí, que estoy viendo ahora, la tengo que terminar, me faltan unos minutos para verla, pero esa seguro, casi seguro que va a estar en Cinemundo y próximamente, una producción del 2010. Pero para este fin de semana, con motivo de tanta cuestión de efervescencia y cuestiones que tienen que ver con Cuba, se me ocurrió poner una producción cubana de Carlos Lechuga del año 2019, que se llama Santa y Andrés. Interesantísima película, es un poco contestataria del régimen, pero bueno, está puesto porque más allá de lo que, digamos, de la postura ideológica que uno pueda tener, me pareció justamente un objeto, un producto cinematográfico muy interesante, muy bien hecho. Por ahí tal vez con escasos recursos, pero sin embargo es una gran película para mí. Y es acerca de Cuba en el año 1983, y lo que muestra la película, hay que ver si es así, es que había un personaje, Andrés, que es un escritor disidente, homosexual, que vive, digamos, relegado en una villa porque lo han llevado ahí para alejarlo, digamos, de la ciudad. Y tiene que estar ahí. Y cuando algún mandatario, algún político, o hay alguna fecha importante políticamente en la villa, alguien tiene que ir a vigilarlo. Entonces, para que no se acerque y no vea a nadie, no hable con nadie. En ese caso está Santa, que es digamos, una militante de la cual no se duda, y ella tiene que estar ahí 3 días con él. Entonces va y se lleva una silla y se sienta en la puerta de la casa y lo mira todo el tiempo. Y es muy interesante porque, bueno, hablan, y si llueve la Santa se moja y Andrés quiere que entre a la casa. Bueno, hay toda una historia ahí muy interesante, está muy bien hecha la película, y ya te digo, es para verla como producto cinematográfico, más allá de una cuestión, digamos, mi propuesta fue poner algo a cine cubano, que he puesto bastante, y que voy a seguir poniendo porque hay piezas muy valiosas. Como Candelaria la pueden ver en Netflix, pero yo lo que pasa es que muchas veces pongo productos que están en Netflix, pero hay gente que no lo tiene, entonces Cinemundo se encarga de hacer justicia. Muy bien. Y bueno, Santa es de Carlos Lechuga, como te digo, del 2019. Muy linda película, la recomiendo para este fin de semana. Y después Sostiene Pereira, una película de Roberto Faenza del año 95, sobre un libro que se llama así, Sostiene Pereira. ¿Sostiene Pereira? Es una producción, Sostiene Pereira, y trabaja Marcelo Mastroianni, que hace de Pereira. Y es un personaje que se dedica a la cultura, escribe en un diario y demás, hace años, en el periodo entre guerras, antes de que digamos, aparezca o se instale el fascismo y se inicie la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, esta persona, Pereira, tiene una vida muy, digamos, muy estructurada y nada, o sea, es muy objetivo, es una persona muy medida. Y bueno, hay unos personajes que empiezan a aparecer en la vida, especialmente una pareja de jóvenes, que le trastocan todo su universo de tranquilidad y objetividad y de ecuanimidad,
y realmente lo ponen muy nervioso. Está muy buena la película, Marcello Mastroianni, bueno, sí, es una de esas películas muy intimistas que el tipo la hace de taquito, ¿viste? O sea, con nada hace una gran actuación, porque es un gran actor, y, y realmente no necesita mucho para llenar la pantalla. Y la historia es muy linda, está, por supuesto, se me escapó decir que es en Portugal, y bueno, está toda la parte vieja de Portugal, es muy linda película. Y tiene un trasfondo político y económico, social, ideológico, igual que Santa y Andrés. Así que este es típico cine de Cinemundo. Si alguien me pregunta, dice, ¿qué tipo de películas pasas? Estos son productos que vienen con el sello de Cinemundo, estaban derechos así, pumba. Y me encantan aparte, es el típico cine que a mí me gusta. Y hablando de eso, he visto una película dinamarquesa que me llamó la atención, es un poco larga, dura casi 3 horas, parece una miniserie y tiene así una especie de estilo y de ritmo televisivo, casi pensé que era una miniserie. Se llama Into the Darkness, en inglés, lo digo porque mi dinamarqués es horrible, y es de Andrés Refn del año 2020, o sea que es de ahora. Lo que refleja es el 9 de abril, que es el día que los nazis invaden Dinamarca. Hay varias películas que trabajan eso, de aparte de Bélgica, que es un día después, creo, un día antes, Holanda, en los Países Bajos, con un día de diferencia, el ejército alemán es prácticamente imposible de detener. Y hay una película que se llama también 9 de abril, y justamente es ese día, en ese lugar por donde ingresan los alemanes. Ya me fui de Into the Darkness, pero ahora vuelvo, porque es muy interesante ver. Yo fui, digamos, a ver después en internet, buscar información, porque cuando entran los alemanes se encuentran con 200 tipos y la división, digamos, móvil de los dinamarqueses. La división móvil de los dinamarqueses eran bicicletas, y los tipos se entrenaban cambiándole a las gomas como si estuvieran pinchadas. Así que imagínate cómo entraron los alemanes con tanques y tanquetas y llenos de municiones hasta en el cuello. Y ese 9 de abril, en esta película que yo estoy nombrando, Into the Darkness, justamente es todo un poco antes y durante y después, cuando se afianza el régimen, digamos, de los nazis que, digamos, invaden Dinamarca, y ahí se muestra toda una familia acerca de cómo se mete la ideología en la familia y cómo se derrama de forma tal que cada uno toma una posición. Están también los bolcheviques, que la resistencia, los que adhieren al régimen por una cuestión ideológica, los que se hacen los sotas y tratan de buscar un vericueto para no quedar pegados, los que son colaboracionistas ideológicos, los que están con el Estado, y el Estado, digamos, manifiesta cierta, digamos, trata de mantenerse alejado digamos, la discusión y del tema de la guerra, pero bueno, todo está impregnado de eso, está muy bien reflejado, y me pareció muy valiosa la muestra. Insisto, tiene una especie de ritmo televisivo que lo hace muy, ¿cómo te diría? Muy rápida en algunas cosas, o muy pragmática. Ahí está, es muy pragmática. Entonces, por ahí no se detiene tanto en algunos personajes, sino que les pasa un poco por arriba, porque la historia involucra muchísimos personajes. Entonces, por ahí medio que te perdés, pero en definitiva lo que trata de hacer es ver cómo la sociedad dinamarquesa reacciona ante esta situación que la vuelve vulnerable y la pone, digamos, en tensión con sus propias ideologías, con sus propias políticas. Así que está muy buena la película Intolerante, es de 2020, calculo que debe estar en Netflix. No la busqué todavía. Bien. Y después quería rescatar Migas de Pan, de Manane Rodríguez, una película que trabaja Silvina Roth, y
es acerca de, digamos, en el 75 en Uruguay, los activistas, ella es una activista joven, que, digamos, es tomada, es chupada, como se dice en esa época, y digamos, la ponen dentro de un campo de concentración, la torturan, y bueno, un montón de cosas le pasan. Y entonces ella, la película empieza cuando ella vuelve y se reencuentra con el hijo que hace como 20 años que no ve. Así que ahí hay toda una historia de quizás reencuentro, quizás no, rencores, odios, la familia, el por qué tuviste que irte, por qué no te alejaste de esto para poder quedarte con tu familia. Hay toda una serie de reclamos y una serie de cosas que sufrió la protagonista, que, bueno, para nosotros es un pasado muy reconocido y que tiene que ver con el nuestro mismo, ¿no? O sea, fue todo Chile, Uruguay, Argentina y Brasil. El Plan Cóndor digamos, los atraviesa a todos los países y tenemos esa cuestión en común, con algunos matices cada país. Así que es interesantísima la película. Está muy bien hecha, está muy bien actuada. Bueno, Silvana Roth me parece muy buena actriz. También es ese tipo de actrices que llena la pantalla y no necesita actuar mucho para convencerte de que está haciendo. Pero a la vez, cuando yo vi el póster y la vi a ella, pensé que iba a estar toda la película, pero bueno, es parte de su juventud, la mitad de la película, así que hay otra actriz, y ella trabaja en pequeñas partes, pero bueno, redondea toda la historia. Y me pareció una película muy destacable. Después vi una película francesa que se llama Cuando teníamos 17 años, esa seguro que está en Netflix, del 2016, de Andrés Techine. Es una película que a mí me gustó particularmente, pero me fui justamente a ver IMDb, justamente este dato. IMDb te dice cuánto costó la película y cuánto recaudó, digamos, y realmente no le dieron bien los números. Por eso fui, porque me pareció una película difícil en algunas cosas y tal vez complicada en la historia, porque es acerca de, digamos, de dos jóvenes de 17 años que se encuentran, traban una amistad. Las familias son muy distintas y al mismo tiempo las familias como que no tienen problema en engarzarse, pero ellos sí, y viven en un pueblo cerca, algo así como la zona andina, tipo Bariloche, sí. Y hay mucho frío y tienen dos estaciones, la estación invierno y la estación del ferrocarril, más o menos, se mueren de frío todo el año. Y me parece una película sumamente interesante, pero de trámite lento y hay que estar muy atento a algunas cosas, pero vale la pena verla para aquellos que les interesa el tema de la construcción sexual de los 17 años y digamos la posibilidad o no en ciertas comunidades medias cerradas, cómo se llevan, y también la aceptación o no de los padres, cómo reaccionan las familias, un montón, bueno, las escuelas, el entorno. Desde ese punto de vista yo he visto varias películas de este tipo así, varias. Es como que hay hasta una película albanesa, vi que es muy buena, excelente, esa va a estar en Cinemundo, ahora me la acordé, que también muestra ese tipo de cosas, ¿no? Como la construcción sexual puede darse y el entorno ofrecer una resistencia enorme o no. Y es importante ver la película y la historia. Así que ahí tengo otra. Y hablando de eso, y ya para cerrar, porque ya me voy a ir en cualquier momento, me voy a transformar en calabaza. 80 Guñán es una película española, vasca, me pareció, y porque inclusive hay digamos, hablan en euskera, pero estaba mirando, se me escapó poner el director,
el director Garañones, y Garañones es vasco. Así que es una película que es una mujer de los 70 años, casada con un marido hace 1000 años, y resulta que el ex marido de la hija queda, por un choque, queda en coma en un hospital. Bueno, ella habla con la hija, pero la hija está en Estados Unidos, dice, es mi ex, me importa un rábano, qué sé yo, pero ella va a verlo, como una cuestión de humanidad. Y cuando va a verlo, está en una habitación con otro enfermo, que también está en la misma situación, y la esposa de ese otro enfermo es una amiga de ella de los 17 años. Y cuando se dan cuenta, empiezan toda una amistad que habían dejado hace 50 años atrás. Y hace 50 años atrás había ciertas condiciones por las cuales ellas no podían profundizar su amistad. Y no, mirá, me faltan, no sé, 20 minutos de película, pero a mí me atrapó, me pareció muy tierna, muy conocedora, muy linda película, y el final promete estar bueno. Pero más allá de eso está lo que vine trabajando con la otra película. Hay mucho ahora material que, qué sé yo, hace 30 años atrás nadie hubiera pensado que se hubiera trabajado con este nivel de seriedad y con este nivel digamos, de calidad, y con todas las variantes que se nos abren a la vista. Hace 30 años atrás no había este tipo de cine, había muy poco, pero siempre era todo muy parecido, porque no había una apertura en la cabeza como para pensar cuestiones de sexualidad muy diversas. Así que ahora no, ahora lo hay, y sobre todo me gustó que las mujeres de 70 años estuvieran reviendo o revisando, haciendo revisionismo de su vida privada y sexual a lo largo de estos años, a pesar de tener 70 pirulos, ¿viste? O sea, es interesantísima la película. Así que esa es otra, que no sé si está en Netflix, pero está en diversas páginas online. Alguna vez voy a pasar algunos. ¿Cómo era el título de esta última? 80 Eugunian, 80 días se llama. Porque a lo largo de 80 días. Digamos, no sé qué va a pasar, pero aparte no lo voy a contar porque no la vi, no voy a contar el final. No podés spoilear porque no viste el final. No, claro. Pero ya te digo que es un peliculón, y me gustó mucho cómo está filmada, con mucha inocencia tal vez, y mucha frescura. A eso me refiero, no con la inocencia, a eso me refería. Así que esa la recomiendo ampliamente. Un cine de calidad hay, pero muy poco. Esto es apostilla aparte. Generalmente a esta altura del partido yo tenía, no sé, 8, 10, 15 películas por ver. Si te digo que tengo una hora es mucho. Es como que no están saliendo, o quizás sea la pandemia, o quizás hay la actividad cinematográfica. La actividad pero lo que pasa, en plena pandemia se vio relegada, ¿no? Y eso fue para todos. Pero es una conjunción de cosas, porque hay muchas series, salen series de abajo de las piedras, y o sea, la película que te acabo de decir es ese tipo de películas que yo las miro y digo, ¿quién querría filmar esto y poner plata? ¿Viste? ¿Quién querría? Únicamente alguien que le guste, que tenga pasión por esto y quiera filmarlo. Las grandes, digamos, como Netflix, que ponen plata, bueno, filman lo que quieren y siempre piensan en recuperarlo. Entonces ahí hay ya una gran división de intereses. Y bueno, a mí me apasiona ver, no me importa si la hizo Netflix, yo paso de pasado películas de Netflix, pero lo que pasa es que me interesa qué es lo que quiso mostrar, qué se quiere mostrar, y qué aparte, qué tema trata, ¿no? Porque en las series últimamente que yo veo no me atraen ninguna, pero bueno, tampoco miro muchas, he visto 2 o 3 nada más. Así que bueno, esto lo dejo para poder hablar más adelante, tal vez hablar de 2 o 3 series que he visto, y poder
son muy pocas. Pero abrimos ahí si querés consulta al público también, de qué series Sí, por les ha supuesto. gustado, Yo- que tengan esto que vos decís, ¿no? Un contenido de calidad, histórico, relevancia, mensaje, todas cosas claro, muy importantes, ¿no? Que que suman. hay series así, obviamente hay series así, pero lo que pasa que el ciclo se nutre de películas, no de series. Claro. Y las series pueden ser, no sé, 4 o 5 temporadas, ¿y qué hago en el ciclo? No puedo pasar 3 capítulos. Así que es una... Y aparte el tema de la serie, en la extensión de tiempo, no da para lo que a mí me interesa. Claro. A nosotros nos Y el gusta el espectador cine y es nos distinto. gusta Es sentarnos a distinto el mirar espectador. algo que empieza y que termina en un lapso de tiempo y es eso, ¿no? Así que vamos a Claro. seguir compartiendo el buen Sí, cine. por el otro lado, si vos ves Regreso al Futuro, o ves El Señor de los Anillos, tenés las 3 del Señor de los Anillos, son 9 horas y pico, y las de los Hobbits son 9 horas y pico. Como Así que miniserie. ahí, sí, perfectamente lo puedes pensar como una miniserie que se hizo cinematográficamente. Capaz que ahora la hubieran hecho en serie, Claro. pero bueno, no sabemos, es contrafactual. De todas formas, yo sigo con lo que a mí me interesa, que son las películas mientras dure la cinematografía, porque bueno, puede pasar que esto mute y las películas dentro de unos años sean objeto de culto. Todas, porque ya no quede ninguna. Quién sabe, ¿no? Bueno, estaremos ahí para ser objeto de culto con toda Sí, la esperemos estar ahí. Así que buenísimo. Muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo, por traernos estas recomendaciones. Recordamos, este fin de semana estás nuevamente subiendo películas a lo que es la página web. ¿Sigue siendo ciclocinemundo.com.ar? Sí, la otra está casi lista, pero no, le faltan algunas cosas. Es bastante complejo duplicar el sitio en tan breve tiempo. Bien. Así que nosotros nos seguimos sumando a ciclocinemundo.com.ar y en las redes, obviamente. Sí, por supuesto. Así que los espero ahí. El viernes a las 9 van a tener estas 2 películas, Sostiene Pereira y Santa y Andrés, que me parecen valiosísimas. Genial, muchísimas gracias. Un beso enorme y nos reencontramos la semana que viene. Nos encontramos. Hasta pronto. Chao.